días a todos. Bueno, recién Yani estuvo hablando un poco sobre las generalidades de la memoria. Entonces la idea ahora es empezar a hacer foco en una palabra que está bastante mal vista, que son los olvidos, ¿no? Y hay como una especie de asociación de que olvidarse siempre es malo. Bueno, uno trata de desmitificar algunas cosas, y sobre todo en un contexto de la semana o el Día Mundial del Alzheimer, que está obviamente prevalentemente asociado al olvido. Pero vamos a ver un poquito de qué se tratan estos olvidos. Primero, yo para poder olvidarme de algo necesito en primer lugar poder recordarlo, ¿no es cierto? No sé por qué no me veo a mí mismo hablando, pero bueno, no importa. La idea es que, ¿por qué es importante recordar? La memoria surge en principio, ¿sí?, para aprender de los errores del pasado y no cometer situaciones dañinas o perjudiciales en el futuro. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿sí? Por otro lado, la memoria también nos sirve para poder estar a salvo. En ese poder estar a salvo se puede estar representado por distintas características. Por ejemplo, el hecho de saber cuál es el camino de regreso a nuestro hogar, o la capacidad de poder diferenciar nuestros amigos de nuestros enemigos, o de qué personas nos tenemos que alejar o a qué personas nos tenemos que acercar, ¿sí? Entonces, la idea es que de alguna manera nuestra memoria es como un mecanismo, un dispositivo que hace que todo nuestro engranaje tenga una continuidad y tenga una identidad, ¿sí? Ahora, nosotros hablamos recién el concepto de lo que significa recordar algo, y ahora vamos a explicar qué significa olvidar, porque no solamente es importante nuestra capacidad de poder recordar, sino también nuestra capacidad de poder olvidar, ¿sí? ¿Por qué necesitamos olvidar? Bueno, obviamente porque hay ciertos elementos, ¿sí?, ciertos conceptos que nosotros vamos incorporando que no tienen que ver o no tienen una repercusión importante en nuestra capacidad de supervivencia o de adaptación a la vida cotidiana. Entonces esos recuerdos o esos aprendizajes deben ser de alguna manera descartados. Hay distintos fenómenos, ¿sí?, para poder generar estos olvidos. El primer fenómeno es el fenómeno del decaimiento, es decir, yo aquello que no utilizo frecuentemente, normalmente con el tiempo esa traza de memoria se me va a ir perdiendo, se me va a ir borrando, ¿sí? Es decir, yo aprendo, no sé, cómo analizar sintácticamente una oración en la primaria, ¿sí?, hace más de 30 años. Si yo esa información no la suelo utilizar frecuentemente, esa información con el tiempo yo la voy a ir de alguna manera olvidando. Ese sería el fenómeno del decaimiento. Otra manera de olvidar es el reemplazo. Yo tengo una información vieja y la puedo reemplazar por una información nueva. Otra forma de olvidarme es por un fenómeno de interferencia, ¿sí? Este fenómeno de interferencia es como una confusión en los mecanismos de aprendizaje, donde yo tengo, por ejemplo, una información ya almacenada que impide que aprenda una información nueva, o una nueva información impide que yo consolide la información previa. Esto es muy característico cuando uno intenta recordar números de teléfonos. Entonces, como son estímulos competentes entre sí, a veces la presencia de un número puede interferir con la consolidación o el aprendizaje de otro número de teléfono. Y por último, algo que es bastante novedoso, que se llama descarga cognitiva. Recién Janina hablaba un poco de qué nos pasa cuando nosotros hoy tenemos dispositivos digitales, como por ejemplo el celular, y yo ya no tengo que estar acordándome de un montón de información. Bueno, el uso excesivo de estos mecanismos parece ser que tiene un efecto negativo en nuestra capacidad de atención y memoria, ¿sí? Es como que yo descargo en el dispositivo, en este caso, la capacidad de poder registrar, de poder mantener esta atención
en lo que estoy incorporando. A esa información se llama descarga cognitiva. Ese proceso se llama descarga cognitiva. Es claro que todos estos mecanismos, el decaimiento, la interferencia, la descarga cognitiva, son mecanismos pasivos, inconscientes. No es que uno lo está haciendo con esa intención, pero se puede dar estos procesos y eso genera estos efectos de el no recordar. Bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad donde yo le voy a proponer que ustedes recuerden, ¿sí?, una lista de palabras que yo le voy a leer a continuación. Para que esto funcione, yo necesito que ustedes no anoten estas palabras, sino que simplemente traten de recordarlas, ¿sí? Y la idea es que yo voy a tratar de implantarles a ustedes el recuerdo de algo que nunca ocurrió. Sí, vuelvo a explicarlo. Yo voy a intentar implantarles a ustedes un recuerdo falso. Vamos a probar. Yo voy a leer esta lista. Golosina, ácido, azúcar, amargo, bueno, gusto, diente, rico, miel, gaseosa, chocolate y corazón. Bien. Ahora vamos a volver a hablar un poquito de los olvidos y de cuándo debemos preocuparnos o no. Nosotros tenemos básicamente, antes de hablar de los olvidos, me gustaría hablar un poco de cómo funciona nuestro cerebro en general. Nuestro cerebro tiene, como hablaba recién Janine, y también lo dijo la doctora Parada, nuestro cerebro tiene un mecanismo sinérgico. Esto significa que las funciones no trabajan de manera autárquica, sino que trabajan de manera colaborativa. Es decir, que la memoria no funcionaría independientemente de mi atención o del lenguaje. Todos aportan a un eslabón importante en una gran cadena. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de olvidos, podemos tener básicamente dos características. Un olvido que se considera benigno y un olvido que tiene características más patológicas. Dentro de los olvidos benignos podemos encontrar dificultad para recordar datos relativamente poco importantes, ¿sí? O sea, yo recuerdo, digamos, la generalidad de la situación, pero no recuerdo tal vez algún detalle que no tiene demasiada relevancia para mí, pero sí conservo el recuerdo o la experiencia de ese dato particularmente. Estos datos que yo no recuerdo pueden ser recordados de manera espontánea más tarde, ¿sí? Es decir, yo estoy haciendo otra cosa y de manera espontánea ese recuerdo puede aparecer, o si alguien me puede dar alguna clave, yo puedo volver a recuperar esa información. Por supuesto que en el caso del olvido benigno yo tengo algo que acá no está, pero que tiene que ver con la angustia. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de este déficit. O sea, a mí me pone muy incómodo, me molesta reconocer que hay algo que quiero acordarme y que no puedo. Por supuesto, esa especie de olvido benigno se puede recuperar o se puede compensar con algunas estrategias, como dar la explicación de lo que quiero transmitir, o disculparme por el olvido que tengo, o simplemente hacer uso de claves, ¿sí?, que me puedan facilitar, o si la otra persona, mi interlocutor, me puede dar alguna clave, yo puedo usar esa clave para recuperar esa información que espontáneamente no puedo acceder. Acá nosotros haríamos mención al efecto de un cajón desordenado. Es decir, ¿qué hace mi atención con mi memoria? Yo permanentemente voy incorporando una cantidad enorme de información. Esa cantidad de información que la incorporo en tiempo real, para poder, digamos, trabajar ordenadamente, yo necesito etiquetarla. O sea, yo le voy poniendo etiquetas de categorías a las cuales pertenece ese concepto que estoy incorporando. Cuando mi atención no funciona correctamente, puede suceder que yo incorporo cosas, pero no las incorporo con las etiquetas adecuadas. Eso significa que incorporo cosas de manera desordenada. Como estamos hablando de un volumen
de información realmente muy importante, si yo no lo incorporo de manera desordenada, lo que voy a hacer es incorporar elementos que van a desordenarse. Y que cuando yo voy a buscar algo, porque, digamos, recién hablaba Janina de la capacidad de evocar lo que yo almacené. Esa capacidad de recuperar información de manera espontánea es atención dependiente, o sea, todo lo que yo voy a recuperar en mi mente tiene que ver con mecanismos de atención, que no solamente tienen que ser eficientes, sino también tienen que ser veloces. Y cuando yo tengo las cosas guardadas de manera un poco caótica o desordenada, me va a costar mucho tiempo encontrarlas, si es que la encuentro, por ahí no la encuentro. En tanto desorden que tengo, por ahí las cosas se me olvidaron. Ese sería el ejemplo de un olvido benigno, o sea, un olvido en donde la causa de ese olvido tiene que ver con la atención y la memoria sería la consecuencia. O sea que yo no tendría un olvido producto de una dificultad en mi memoria, sino que tendría un olvido producto de la forma en que yo codifico esa información. Y esa codificación es un mecanismo que está muy vinculado al funcionamiento de mi atención. El olvido con características patológicas es un olvido que tiene que ver con dificultad para recordar ya datos importantes, datos relevantes. O sea, ya no son esos pequeños detalles que no hace a la cosa lo que olvido. Yo ya estoy olvidando elementos que tienen un peso específico realmente significativo, o puedo directamente olvidarme absolutamente de una situación en su totalidad. O sea, la gente dice, pero vos no te acordás que estuvimos en tal lugar, que hablamos con fulano, con mengano, que nos juntamos. No lo recuerdo. Por más que vos me digas, sí, no lo recuerdo. Este recuerdo, ¿sí? A diferencia de lo que nos pasaba antes, este recuerdo que yo no logro acceder, después no tengo forma de poder, digamos, recuperarlo. O sea, no existe una clave, no existe que con el tiempo ese recuerdo me aparezca. Realmente ese recuerdo se perdió. Yo minimizo bastante el problema. La doctora Parada hacía mención de que en esta enfermedad la conciencia, digamos, no disminuye en los procesos precoces o iniciales de la enfermedad. Y es muy cierto, porque a tal punto esto es cierto, que los pacientes, todavía en estadios iniciales y moderados, preservan bastante lo que nosotros denominamos el orgullo. Y ese orgullo muchas veces genera que los pacientes sean conscientes, ¿sí? No necesariamente de la enfermedad, pero sí de la situación. Y entonces, como son conscientes, ¿sí? Y uno intenta disimular lo que le sucede, en general yo trato de minimizarlo. Siempre le busco una forma característica es encontrar excusas, ¿no? Estoy cansado, estoy estresado, no dormí bien, bla, bla, bla. Entonces, esas situaciones lo que hacen es tender a tratar de disimular o minimizar este olvido que no puedo superar. También pueden coexistir, digamos, ya como decíamos antes, el cerebro tiene un mecanismo sinérgico, entonces acá no solamente es el olvido de algún detalle, también puedo yo perder la orientación, ¿sí? No reconocer dónde estoy, o olvidarme cómo tengo que volver. Yo hablaba al principio de que la memoria sí tenía que ver con un factor de protección, y entre esos era recordar cómo volver a mi casa. Bueno, eso puede suceder, que empiece a afectarse. Y la función intelectual, en el caso de los olvidos patológicos, tiene como una característica globalmente disminuida, ¿no? Impresiona como una persona que está un poco más lenta y con más dificultades en general. Acá, haciendo la homologación del ejemplo del cajón, ya no estaríamos hablando de un cajón desordenado, donde yo puedo hacer intentos o tomarme tiempo y encontrar algunas cuestiones, sino que acá yo hablo de un cajón vacío, porque la información directamente no se guarda. Esa es la diferencia entre un olvido que tiene características prevalentemente atencionales y un olvido que tiene, acá sí, la causa del olvido es básicamente una alteración en la memoria, no es una alteración en la atención. Esta es la gran diferencia. Acá ya tenemos que la causa del olvido es básicamente estas funciones que mencionaba recién Janina como parte de la estructura interna de la memoria,
que es el almacenamiento, ¿sí? Acá codifico mal y directamente no almaceno. Normalmente, digamos, lo conversaba hace un rato la doctora, ella hablaba, Marcela comentaba que el principal factor de riesgo para tener patologías con compromiso cognitivo es la edad. Y normalmente, digamos, uno asocia el envejecimiento con patología. Bueno, yo creo que hay que separar un poco la paja del trigo. O sea, a partir de los 40 años hay un proceso de envejecimiento normal, ¿sí? Que tiene que ver con envejecimiento en ciertos procesos físicos o también, digamos, ciertas capacidades cognitivas que generan transformaciones y que no necesariamente eso debería tener el rango de patológico, para nada. Envejecimiento, por eso decíamos recién, no debería ser sinónimo de enfermedad. Por otro lado, también es cierto que el cerebro va evolucionando para poder adaptarse. Hay cambios que son específicos a medida que uno va avanzando en la vida, y estos cambios específicos y la calidad de cómo yo voy envejeciendo es altamente dependiente de un concepto que se llama reserva cognitiva y reserva neuronal, ¿sí? Que ahora son factores de preservación que ahora vamos a explicar brevemente de qué se trata. La reserva es como un potencial latente que básicamente surge en contextos de novedad o de desafíos. ¿Qué significa un potencial latente? Los recuerdos tienen como una especie de huella dactilar, ¿no? Es decir, el recuerdo no se almacena en una neurona o en un área específica, sino que se supone que se almacena en la manera en que se conectan neuronas entre ellas, ¿sí? En la forma, en las características neuroquímicas que tienen esa conexión. Y esas conexiones además van modificándose, como decía antes Janina muy bien, con ciertos contenidos emocionales. Es decir, si nosotros tuviéramos que ser un poco más específicos, yo diría que cuando uno recuerda, no recuerda. O sea, el recuerdo no tiene que ver con como si yo le sacara una foto y recuerdo una foto. Cuando yo recuerdo algo, más que recordarlo, lo que yo hago es reconstruirlo. Porque yo no recuerdo la totalidad de lo que después voy a recordar. Yo recuerdo fragmentos. Y sobre esos fragmentos voy elaborando y voy rellenando y voy completando el recuerdo. Y los fragmentos que yo voy a recordar en general siempre van a estar condicionados por el estado de ánimo que yo tenga en ese momento. Por eso, Janina decía antes que los recuerdos con contenidos negativos tienen un impacto y, digamos, se recuerdan mucho más profundamente que los recuerdos positivos. Y en general esto tiene que ver también un poco con un factor evolutivo. Nosotros recordamos las cosas malas por una cuestión de supervivencia, para no repetirlas y exponernos a situaciones que nos pueden afectar. La cantidad de reserva es variable a través del envejecimiento en cada persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de reserva cognitiva, se refiere a una matriz de recursos y de estrategias, ¿sí? Como para recordar, que es un poco lo que nosotros utilizamos en nuestra práctica cotidiana, en lo que hacemos estimulación cognitiva, ¿no? Enseñarle a los pacientes estrategias que no solamente les permitan desarrollar alguna actividad, sino que nuestro interés es que esto se pueda generalizar después a la vida cotidiana. Es decir, si yo soy capaz de recordar una cantidad X de números o de palabras, esto después intentamos que se aplique en las tareas domésticas o cuando tienen que hacer compras o demás. La idea de la reserva cognitiva es muy importante. Antes, en la charla que dio Marcela, ella comentaba y hacía referencia a la educación como un factor que se podría mejorar, ¿sí? Para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. Se supone que una buena educación puede retrasar el inicio de los síntomas entre 5 y 7 años. Por eso es tan importante, ¿sí? El nivel de instrucción que los pacientes pueden llegar a tener. No solamente en una instrucción formal, sino en mantener la mente ágil, ¿sí? Y activa. En ese sentido, digamos, las personas que hoy tienen 65 o más años, muchos de ellos han tenido una educación primaria completa,
por distintas situaciones, porque vivían en el campo, o porque no tenían acceso a continuar los estudios, pero así todo, más allá de que la educación formal puede ser la primaria, después pudieron mantenerse activos, han estado laboralmente activos, socialmente activos, todo lo que implique una actividad para nuestro cerebro es un alimento básico para mantenernos fuertes. La reserva neuronal, por supuesto, porque la memoria o la atención o cualquier función de la que estemos hablando tiene un asiento en el componente material, que en este caso es nuestro cerebro. ¿Y cuál es este componente material? No solamente el tejido neuronal, sino las conexiones que se establecen entre ellos. Entonces, un cerebro fuerte se va, digamos, va a sufrir afectaciones, pero por ahí va a tener un poco más de resistencia o de capacidad de afectación distinta a un cerebro que no tuviera estas conexiones así digamos, de resistentes y de fuertes. Bien, vamos a ver qué pasó con esta prueba que yo les comentaba hace un ratito. Les quiero preguntar, ¿la palabra chocolate estaba en esa lista que yo les mostré? ¿Sí, no? La palabra dulce estaba en esa lista que yo les leí. Lamentablemente no alcanzo a ver las respuestas en el chat. La palabra punto estaba en esa lista. Bueno, seguramente, como suele suceder, un porcentaje de ustedes habrán puesto que la palabra dulce formaba parte de esa lista de palabras que yo les leí. La palabra dulce no estaba en esa lista y ahora vamos a volver y vamos a leerla nuevamente para demostrar que es verdad lo que les digo. Pero ¿por qué uno tiene la creencia, en este caso una falsa creencia, de que esa palabra estaba? Porque, como hablaba antes Janina, la manera en que nosotros guardamos la información en nuestro cerebro tiene que ver con redes de conexión, ¿sí? Yo trato de almacenar informaciones que sean parecidas. Entonces, para mí, la palabra dulce se parecía mucho a palabras como azúcar, o no recuerdo ahora, chocolate y otras palabras. Entonces, para mi memoria, ¿sí? Yo lo que, digamos, lo que está asociado para mí tiene una condición muy fuerte. Y no solamente eso, sino que muchas veces esas falsas creencias tienen que ver también con que mi cerebro lo que hace con mucha frecuencia es rellenar agujeros. Es decir, cuando yo tengo un recuerdo y ese recuerdo por ahí tiene algún bache, normalmente a mi cerebro los baches le molestan y mucho. Entonces mi cerebro lo que hace es tratar de rellenarlos. A veces lo rellenan con recuerdos, ¿sí? Que son ciertos pero que estaban en otro contexto y los coloco ahí porque me suenan más o menos parecido, como colocar la palabra dulce en la lista que les voy a mostrar ahora, o directamente fabulo, o sea, yo coloco información que nunca sucedió, pero que a mí me suena coherente. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro permanentemente lo que hace es buscar patrones. Y en esa búsqueda de patrones pasa por alto algunos detalles que pueden llegar a ser relevantes. Vamos a volver un poquito hacia atrás a ver si encontramos esa lista y vemos si la palabra dulce estaba en la lista. Como verán, fíjense, palabras como golosina, azúcar, gusto, gaseosa, chocolate, miel, rico, claramente generan una red de asociación en donde la palabra dulce puede estar incorporada absolutamente, ¿sí? Entonces, yo puedo, esto que les acabo de mostrar recién, es una forma de implantar falsos recuerdos, que es algo que nuestra mente hace muy a menudo. No por eso uno debería desconfiar de nuestra mente, pero sí considerar que muchas veces uno va rellenando situaciones que uno tal vez no recuerda, pero que no puede seguir adelante con situaciones que están ahí, digamos, incompletas, ¿no? Uno necesita completar. Esos patrones se instalan fuertemente.
Bien, vamos a volver a la presentación. Ok. Bueno, entonces hablamos un poquito, ¿sí? En el área de neuropsicología, nosotros trabajamos básicamente sobre lo que consideramos cognición. La cognición es una gama de procesos mentales, ¿sí? Que nos permiten adquirir información, almacenarla, manipularla, recuperar información. Parte de esas habilidades tienen que ver con la atención, memoria, las funciones ejecutivas que en general tienen que ver con planificar o anticipar conductas que sean adaptadas socialmente, ¿sí? Y otras habilidades como lenguaje y demás. Todo lo que nosotros hemos estado conversando recién, ¿sí? Tanto Janina, Marcela y yo, tiene que ver con un concepto básico que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender, es decir, de adaptarse permanentemente. Cuando nuestro cerebro sufre algún tipo de afectación, no necesariamente la enfermedad de Alzheimer, cualquier otra afectación neurológica, ¿sí? Y que esa afectación nos genera algún tipo de déficit, en este caso cognitivo, normalmente la estimulación que nosotros intentamos realizar tiene que ver no necesariamente con que ese circuito afectado se recupere en el sentido de que vuelva a ser como antes, sino que se compense. Y la compensación tiene que ver con este fenómeno de neuroplasticidad, básicamente porque yo puedo lograr que ciertas áreas generen mecanismos alternativos de conexión que suplanten parte del eslabón que está afectado en esa cadena, que puede tener que ver con la atención, con el razonamiento, con el lenguaje. Entonces, nosotros intentamos generar mecanismos de compensación. Cuando damos alguna actividad, esa actividad va generando conexiones entre neuronas, ¿sí? Esos circuitos que de alguna manera van complementando esa habilidad que hemos perdido o que en algún punto se ha afectado. Esto tiene que ver con el fenómeno de neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de cambiar y reconectarse a lo largo de la vida. Vuelvo a repetirlo, a lo largo de la vida. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo en considerar que el envejecimiento es sinónimo de patología. Hay una doctora italiana que se llama Rita Levi-Montalcini, una doctora que falleció hace relativamente poco tiempo. Ella descubrió en el año 66 algo que llamaba el factor de crecimiento neurotrófico, que genera la capacidad de recuperar, digamos, a nivel del sistema nervioso periférico, ciertas capacidades afectadas. Por ese descubrimiento que se hizo en el año 66, se le dio el Premio Nobel de Medicina en el año 86. Porque básicamente la ciencia tiene un alto componente machista, entonces tardaron 20 años en darle crédito. Y esta doctora, Rita Levi-Montalcini, escribió un libro muy interesante que se llama El as en la manga, donde ella comenta en ese libro que 5 personajes de la historia han realizado sus mejores obras pasados los 70 u 80 años. Por ejemplo, Miguel Ángel ha pintado la Capilla Sixtina, colgado de un andamio, hizo una genialidad a los 78 años. Entonces vuelvo a repetir, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender a lo largo de la vida. El entorno físico y social, Marcela hizo mucho hincapié en lo que nos pasa ahora con el efecto de la pandemia. Ella hablaba de la situación de aislamiento y la necesidad de la conexión física, del abrazo. Fíjense que hay un dato que es muy interesante. El único sentido del cual nosotros no podemos deprivarnos para poder vivir es el tacto. El tacto es la madre de todos nuestros sentidos. Entonces, para nuestro cerebro hay un montón de elementos que forman parte de la materia prima de la cual necesita nutrirse para funcionar adecuadamente. Esa materia prima, que tiene que ver muchas veces con este fenómeno de la neuroplasticidad, incluye no solamente el aspecto cognitivo, también incluye el aspecto social, la dieta, el descanso, la actividad física, ¿sí? Todas esas experiencias, porque fíjense, nuestra neuroplasticidad es experiencia dependiente. Si nuestra experiencia es placentera
es rica en contenido, nuestro cerebro se va a beneficiar enormemente. ¿Cómo mejorar y compensar los olvidos? Bueno, por supuesto tenemos obviamente las ayudas externas, la tecnología, ¿sí? Los post-it y demás. Entonces yo digo, si yo tengo ciertas claves, no hace falta que yo esté tampoco conservando todo el tiempo esa información en mi cabeza, me haría un ruido enorme. Entonces, algunas cosas yo las puedo ir ordenando en soportes o en dispositivos y básicamente poder recordar que tengo que recurrir a ellos para ver el ordenador que me he formateado. Dentro de las claves internas tenemos 3 aspectos básicos que tienen que ver con la forma en que yo puedo mejorar la calidad de lo que recuerdo o de lo que almaceno. Una cosa es la asociación, el mecanismo de asociación. Por ejemplo, yo asocio Julio Iglesias, ¿sí?, con una iglesia, ¿sí? Entonces voy buscando asociaciones que pueden tener que ver con muchos aspectos, en este caso semántico. Puedo generar visualizaciones, imaginación. Cuanto más colorida es la imagen, cuanto más abstracta, cuanto más absurdo sea esa imagen, digamos, mi atención, que es un elemento clave en el funcionamiento de mi memoria, se nutre básicamente de lo novedoso. Entonces, cuando algo es muy novedoso, a nosotros nos llama mucho la atención. Y si mi atención se activa enormemente, ese recuerdo va a codificarse de manera fuerte, ¿sí? Fuerte y ordenada. La otra característica es la agrupación. Y yo acá puedo agruparlo por distintas categorías, ¿sí? Pero cuando yo voy agrupando conceptos, ¿sí?, esa capacidad, digamos, ese recuerdo está unido mucho más fuertemente. Si yo, por ejemplo, por recordar un estímulo, por un registro histórico, por un atributo físico, como puede ser el color, el tamaño, por un recuerdo episódico, o sea, de mi propia historia personal, o por una clave semántica, yo tengo distintas formas de acceder a esa información, ¿sí? Algunos conceptos que me parecen importantes a la hora de generar que nuestro trabajo, nuestro proceso de entrenamiento cognitivo sea medianamente exitoso. Entonces nosotros deberíamos mantener nuestra mente y nuestro cuerpo relajados, o sea, sin prejuicios, sin esfuerzo, sin exigirme, tengo que lograr acordarme de esto. Esto no tiene que ver con objetivos, tiene que ver con procesos. Entonces, nosotros tenemos que permitir transitar el proceso para que el resultado finalmente pueda llegar. Por supuesto que todos cometemos errores, entonces la verdad que esta cosa de la exigencia, entrenarse cognitivamente no es rendir un examen. Nosotros claramente necesitamos aprender del error. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando realizan alguna actividad, para mí es más importante ver cómo lo hacen que si lo hicieron bien o mal, porque en el mecanismo de acción está reflejado la manera en que su mente va trabajando y donde nosotros podemos intervenir para mejorar ese proceso. Si llegamos a tener errores, que son bienvenidos desde ya, lo único que tenemos que hacer básicamente es seguir intentando. O sea, acá nosotros no nos comparamos con nadie. A lo sumo es una comparación entre lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Entonces, en ese sentido, la capacidad de seguir intentando nos va a volver mejores indudablemente y no criticarnos a nosotros mismos. O sea, esta cosa perfeccionista que a veces uno tiene es una contraindicación. Nosotros tenemos que aceptar que tenemos ciertas dificultades o tenemos ciertas virtudes y trabajar sobre esto para pulirlo y los recursos que tenemos, hacerlos rendir de la mejor manera. Esas me parece que son las 4 claves para que el tratamiento realmente llegue a lograr el resultado que uno espera. Bueno, como conclusión teórica, porque ahora vamos a pasar también un poco a las actividades prácticas, el cerebro tiene una notable habilidad para responder a los cambios que pueden ser internos o externos a lo largo de la vida. El envejecimiento cerebral implica plasticidad, permite modificaciones estructurales a nivel de los circuitos y a nivel de la función, porque si yo ese circuito de alguna manera compenso una función, esa función nuevamente me permite una capacidad adaptativa
y sostener o incorporarme en la vida cotidiana, que es en definitiva el principal desafío. Y la estimulación cognitiva, que no se trata de dar ejercicios, digamos, de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Uno hace, digamos, una planificación de hacia dónde apunta cuando da la actividad, ¿sí? Y como mencionaba antes Marcela y también Janina, la estimulación es multidisciplinaria. Entonces nosotros, y esto se va a desarrollar porque este taller tiene una continuidad el próximo sábado, y van a tener la posibilidad de ver, digamos, en su esplendor a todo nuestro equipo, musicoterapia, terapia basada en arte, terapia ocupacional y fonoaudiología. También participan en este proceso de lo que nosotros llamamos estimulación cognitiva, desde distintos ángulos, pero todo ayuda, ¿sí?, a que este cerebro se pueda nutrir de la mayor cantidad de herramientas posibles. Bueno, vamos a ver cómo funciona un poco nuestra memoria. Bueno, yo les voy a mostrar unas imágenes y les voy a pedir, viste, Marce, que la tecnología nos afecta a todos. Les voy a pedir, acá hay una serie de estímulos, ¿sí? Quiero que se tomen unos segundos y traten de ubicar dónde están esos estímulos. No solamente quiero que recuerden los estímulos, sino la ubicación que tienen esos estímulos. Bien, perfecto. A ver. ¿Dónde estaba el muñeco de nieve? Bueno, estaba en el número 6, ahí veo, ¿sí? Acá les quiero hacer una mención. Hablaba, perdón la digresión, pero me vino a la mente recién este ejemplo. Hablaba Janina antes de la memoria episódica, ¿no? Esta memoria que tiene que ver con los hechos biográficos, es una memoria que se guarda en un contexto espacio-temporal. O sea, yo puedo recordar dónde estuve, digamos, en las vacaciones de tal año, con quién, cuándo me fui y demás. Hay algo que se llama efecto marco de la puerta. Si yo estoy, supongamos, en el living de mi casa, ¿sí?, y yo estoy en el living y todo lo que voy recordando en ese lugar tiene que ver con una matriz espacio-tiempo. O sea, yo estoy en el living y asocio los elementos y asocio el estar ahí con los elementos más con lo que tengo que recordar. Y cuando yo paso del living a la cocina, ¿sí?, ese marco espacio-tiempo cambia. Y si ese marco espacio-tiempo cambia, porque ya estoy en otro espacio físico de la casa, yo debería volver a formatear ese recuerdo con ese espacio-tiempo nuevamente. Porque de lo contrario es muy probable que ese recuerdo se pierda, o por lo menos sea muy susceptible de ser, de tener interferencias y de que ese recuerdo no esté lo suficientemente sólido. Me vino a la mente esto porque yo digo, cuando tengo que recordar un estímulo y recordar la ubicación, trazo en mi cerebro un cruzamiento de vectores de espacio, ¿sí?, de ubicación espacial, y también lo voy conectando semánticamente. Entonces voy buscando formas de que ese recuerdo se asocie bien fuertemente, porque si no lo recuerdo de una manera, lo puedo recordar de otra. Bien, vamos a ver esto. Acá ustedes van a tener una cantidad de objetos. Y la idea es que yo ahora le voy a mostrar otra imagen en donde va a haber un objeto que no está acá, ¿sí?, que es un objeto nuevo, y ustedes tienen que decir cuál es ese objeto nuevo. Rápido, ¿no? ¿Cuál es el objeto nuevo que aparece? Vamos acá, vamos a esta presentación. Acá tenemos una cantidad de objetos mucho más numeroso. Vamos a ver qué tal funciona nuestra memoria. Entonces acá quiero que simplemente recuerden los objetos que tienen delante. Quiero que presten atención, ¿sí? Fíjense que los pueden ir agrupando por colores, por categorías a las cuales pertenecen, ¿sí?, por cómo están distribuidos espacialmente. Busquen ustedes la manera, ¿sí?, de que esa información les sea fácil de ser guardada. Bueno, vamos a ver cuál es el nuevito, cuál es el estímulo que no aparece. A ver. Bien, muy bien. Veo que el zorro ha ganado por amplia mayoría. Bárbaro.
Le voy a plantear un problema, a ver qué tal nos va. El papá de María tiene 5 hijas. La primera se llama Lala, la segunda Lele, la tercera Lili, la cuarta Lolo. ¿Cómo se llama la quinta? Bueno, veo que algunos han mordido el anzuelo. Acá veo Lulu va ganando por amplia mayoría. Les vuelvo a leer la consigna. Yo dije que el papá de María tenía 5 hijas, con lo cual la quinta hija no se llama Lulu, se llama María. Estas pequeñas trampas que yo le hago, ¿sí?, con todo placer, tiene que ver con cómo nuestra mente busca patrones todo el tiempo. Y esos patrones, como yo les explicaba hace un ratito, hace que perdamos de vista ciertos datos que nos pueden generar o que resolvamos un problema o que nos equivoquemos. ¿Sí? Vamos con el ejemplo 2. Daniel viaja en auto, ¿sí?, a 80 kilómetros desde París a Roma, ¿sí? Y Juan viaja en auto, sale 2 horas después de Daniel y viaja en auto a 120 kilómetros de Roma a París. Sabemos positivamente que la distancia que hay de París a Roma son de 1400 kilómetros, ¿sí? Entonces la idea es, cuando se encuentran los dos autos, ¿quién está más cerca de París, Daniel o Juan? En realidad no es ni Juan ni Daniel, los dos están a la misma distancia, porque cuando los autos se encuentran están juntos, con lo cual los dos están a la misma distancia, no es ni Juan ni Daniel. Nuevamente los patrones nos juegan en contra. Vamos con otro ejercicio más. Un padre y una madre tienen 3 hijas. Cada una de esas hijas tiene un hermano. ¿Cuántos componentes tiene esa familia? Ya veo que acá el 6 gana por amplia mayoría, muy bien. Acá alguien mandó 8, no sé, eso tendríamos que discutirlo, por ahí hay mellizos que no conozco, pero en general 6 es la respuesta adecuada. Los felicito, muy bien. Bien, ahora van a ver caras, ¿sí? Esas caras van a tener algunos datos y yo quiero ver cómo funciona esto. O sea, yo les voy a mostrar caras con datos y quiero que ustedes se tomen ese pequeño tiempo de asociar la cara con el dato y después vamos a hacer una pequeña prueba, a ver cómo funciona. Entonces acá tenemos estas 2 caras. Laura Campos, periodista, y Victoria Vázquez, secretaria. ¿Sí? Tómense un tiempito, no necesariamente para sacarle una foto a lo que les estoy mostrando, sino básicamente para buscar una manera de asociar, ¿sí?, un estímulo, en este caso, con contenido, o sea, un rostro con ciertas características. Y busquen si pueden asociarlo semánticamente, si se les ocurre de alguna manera asociarlo con alguna imagen absurda o novedosa o divertida, ¿sí? Eso en general suele ser muy útil. Les voy a dar 10 segunditos más. Vamos a hacer 10 segunditos más. Y ahora, ¿a quién corresponde la periodista? ¿Quién de las dos era la periodista? Bien, muy bien, muy bien. Veo que van muy bien. Exactamente, la periodista tenía que ver con la primera de nuestras protagonistas. Bárbaro. Vamos a ver ahora qué tal nos va con 3. ¿Sí? Nuevamente les voy a dar un lapso de tiempo para que puedan ir asociándolos. ¿A quién corresponde Sánchez? ¿Al primero, a la segunda o al tercero? ¿A quién corresponde Sánchez? Bien, muy bien. Bárbaro. Genial, genial.
Bien, Sánchez corresponde al tercero, al maratonista. Bueno, hasta acá hemos llegado con la presentación. Les agradezco mucho la presencia y para nosotros es un placer compartir este espacio. Digamos, es abrir un poco la ventana para que puedan observar, ¿sí? Qué es lo que nosotros hacemos cotidianamente. Más allá del trabajo cognitivo, es generar un espacio placentero, divertido, lúdico, ¿sí? Relajado. Queremos que la gente se sienta bien, se sienta cómoda. Para nosotros el aspecto social es muy importante, ¿sí? Entonces el trabajo en grupo hace que las personas se sientan, y en este contexto de pandemia mucho más, acompañados, y esto es un poco la idea de lo que hablaba Marcela al principio, ¿no? El valor de poder tener las herramientas para poder llegar a la casa de cada uno de ustedes y sentir que están acompañados a pesar de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando. Bueno, nuevamente muy agradecido, muchas gracias,